haciendo hoy el gobierno de Estados Unidos ni es nuevo ni va a ser la última vez. Como si ya no fuera suficiente que están interviniendo militarmente en la región, Naciones Unidas no existe y ellos no van a pedir disculpas. Nosotros no vamos a pedir perdón. Lo primero que hay que entender que lo que busca Estados Unidos en América Latina y el Caribe es cualquier cosa menos algo nuevo. Estamos ante una receta que tiene 3 siglos y la expresión más tácita de esto es que lo que estamos viviendo es la expresión de la doctrina Monroe en el siglo XXI. Doctrina Monroe, que ahora le llaman doctrina Trump o el colorario Trump, etc. Pero no es más, no hay nada, absolutamente nada diferente, salvo que estamos del siglo XIX, doctrina Monroe que pasó al XX, que se aplicó durante el siglo XX y que llega al siglo XXI con un Trump que asume de nuevo esa doctrina con los métodos más burdos, que son los métodos de la guerra y de la intervención directa, como se pensó en algún momento en el siglo XIX. O como se hizo durante todo el siglo XX, porque la invasión de Panamá, la invasión de Granada, la Irán contra en Nicaragua, la guerra en El Salvador, todos esos procesos, en todos estuvo la CIA mezclada y el gobierno de Estados Unidos, con un objetivo u otro, pero siempre tratando de dominar la región de América Latina y el Caribe. Vivimos un periodo con el acercamiento que trató de hacer con el ALCA, George Bush hijo, que lo que buscaba era un área económica en el que Estados Unidos tuviera también una influencia en la región. Esa fue una forma de influencia también, que fracasó con el gobierno de Chávez y aquella reunión en Argentina donde se le puso el puntapié al ALCA y el surgimiento del ALBA y de los mecanismos regionales que surgieron, o cómo se trató de impulsar Mercosur y UNASUR en su momento como 2 mecanismos paralelos. Durante la época de Obama hubo un reacercamiento que había concluido en malos términos cuando Bush sencillamente dio la espalda y se fue cuando fracasó el ALCA en la región. Cuando ya Venezuela emergía como una potencia regional desde el punto de vista geopolítico en los países, con la elección de los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia y una reconfiguración política de la región. ¿A qué estamos asistiendo ahora? A el fracaso de esa política de Obama de acercamiento de Smart Power o de Soft Power que trató de hacer desde la Cumbre de las Américas del año 2009 en Trinidad y Tobago, donde Chávez simbólicamente le regala a Obama el libro de Galeano de las venas abiertas de América Latina, para ver si entendía un poco Latinoamérica y el Caribe desde un punto de vista. Chávez después incluso bromeando decía que le regaló el libro, pero posiblemente no se lo leyó, o si lo leyó, no entendió absolutamente nada de América Latina y el Caribe. Desde Cartagena de Indias, anteriormente Trinidad y Tobago en las Cumbres de las Américas, Cuba siempre fue, por ejemplo, la piedra en el camino para volver a ese acercamiento de influencia con el Smart Power en América Latina y el Caribe. Sin embargo, ya se producen las conversaciones secretas, comienzan a producir acuerdos con Cuba, llega el 17 de diciembre de 2014 y el anuncio de emprender un camino ya públicamente hacia, primero, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, por tanto, y era una otra vía de entrada a América Latina, y luego la participación de Cuba en cumbres como la del 2015 en Panamá, en la Cumbre de las Américas de Panamá. Y una nueva forma de relación entre Estados Unidos y la región que también tenía que ver con Cuba. Pero llega Donald Trump, enero del 2017, y todo lo que se había avanzado con Cuba, con un memorando presidencial, retrocede. El bloqueo seguía siendo, diríamos que el elefante en la mesa de la cristalería. Nunca fue tocado el bloqueo. Sencillamente fue despojado con atributos presidenciales, con memorandos presidenciales, con decisiones presidenciales, quitarle al bloqueo algunos aspectos. Sin embargo, en el Congreso de Estados Unidos no se trabajó en lo absoluto durante el periodo Obama en lacerar el bloqueo. ¿Por qué? Porque no tenía los votos suficientes. Aunque existieron intentos de leyes
por ejemplo, la libertad de viajes a Cuba de los ciudadanos estadounidenses. Fue un proyecto de ley, tuvo patrocinadores, pero nunca llegó ninguna de esos proyectos de leyes a estar cerca siquiera de torpedear o la eliminación total del bloqueo. Eso eran algunos aspectos, sobre todo turismo, viaje y comercio fundamentalmente. Aunque todo lo que explicaba es contexto político, no se puede olvidar que aunque el gobierno de Bush trató de llegar a América Latina y el Caribe con el ALCA, con este tratado de libre comercio, nunca hubo una intención de que Venezuela predominara geopolíticamente en la región. Nada más hay que ir al golpe de Estado contra Chávez, a la guerra económica, al golpe petrolero. No ha habido un solo día del gobierno bolivariano desde que Chávez llegó al poder en el año 2009 hasta este año, hasta este minuto, en el que el gobierno de Estados Unidos no ha tratado de despojar al gobierno bolivariano del poder, al chavismo del poder, ni con Chávez ni con Nicolás Maduro. Ni un solo día ha cesado ese empeño. Hacíamos un repaso. Golpe de Estado contra Chávez en abril, luego golpe petrolero, intentos de magnicidio, la muerte de Chávez, Guarimba en todas sus versiones. Los manitos blancas, y no hago así por gusto porque eran jóvenes que en su momento, año 2008, 2009, contra el referendo constitucional, levantaban las manos, se las habían pintado de blanco. Era un poco la herencia de las revoluciones de colores, era tratar de decir que era una forma de protestar de manera pacífica, pero la oposición venezolana puso a los jóvenes como carne de cañón, con sus manitos blancas. De esos hay algunos por ahí que han terminado en los partidos opositores. Muere Chávez, desafortunadamente. ¿Y qué vino después de eso? Ya Enrique Capriles Radón, que había llamado a la rechera a salir a la calle a protestar, los primeros muertos después de la victoria de Nicolás Maduro. Hay Guarimba en los años 2013, 2014, guerra económica nuevamente, cuando el gobierno decreta la intervención de algunos de estos activos porque se disparan los precios. Viene la guerra financiera además. No podemos olvidar sitios que buscaban implantar el sistema de cambio, suplantar el sistema de cambio en Venezuela, Lechuga Verde, La Patilla y otros que trataban de imponer el sistema de cambio, por tanto, crisis económica nuevamente. Llega Trump en su primera temporada. Primero heredó una política. Republicanos y demócratas han trabajado de manera colegiada contra el gobierno venezolano durante casi 30 años. Y esto no lo podemos perder de vista. Obama hizo un trabajo previo. Obama declaró a Venezuela en febrero del 2015 como una amenaza extraordinaria e inusual contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Y Trump vino 2 años después e implementó una serie de acciones que terminaron con el robo de los activos venezolanos. No se puede hablar de intervención, no, del robo de los activos venezolanos. Y todo ese dinero, todo ese volumen de dinero, se lo traspasó a la oposición. Insufló a un candidato opositor, un personaje, un opositor, si se le puede llamar, hoy ha terminado como un político desinflado, Juan Guaidó. Trató con la operación Gedeón de infiltrar personas. Buscaron el magnicidio, o qué fue aquel dron que explotó en la avenida Bolívar, que buscaba asesinar a Nicolás Maduro. Adicionalmente, en ese periodo de Trump, el apoyo a la oposición más radical, la salida a la calle, la solución final de Leopoldo López. Nada tan parecido al fascismo como esa frase de la solución final. Quemar vivo en la calle a cualquier persona. Quemaron vivo a personas que llevaban una chaqueta roja. Todo eso nos habla de que no ha habido descanso para los venezolanos en la lucha contra todo el enfrentamiento que ha tratado de hacer Estados Unidos para sacar al chavismo del poder desde esos años. Entonces, llegamos a este momento, segundo periodo de Trump, no le alcanzó su primer mandato para destruir a la revolución bolivariana. John Bolton en su primer estadía en la Casa Blanca tampoco, pero ojo, aquí hay un remake del primer mandato de Donald Trump. Cuando John Bolton se paró en la sala de prensa de la Casa Blanca con aquella libretica en la que decía 5,000 tropas para Venezuela, ¿qué estamos viendo ahora? 15,000. Estamos viendo portaaviones, estamos viendo despliegue naval,
el mayor despliegue militar que se recuerde desde Granada. Ni siquiera el de Panamá, señalan algunos expertos militares. Yo creo que esto nos habla de una intención de Estados Unidos de dar la espalda a la legalidad internacional. Expertos hablan que se ha retrotraído 3 siglos la legalidad, el derecho a nivel internacional. Naciones Unidas no existe. Al menos se recuerda casi con añoranza cuando fue a Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, Colin Powell, a mentir sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Y digo que se recuerda, y esto lo digo con un poco de sorna, ¿no? Porque al menos tomaba en cuenta los organismos internacionales e iban allí a mentir y a tratar de convencer a algunas personas. Ya ni siquiera eso. Trump acaba de anunciar que le da la espalda a más de 60 organismos internacionales y mecanismos internacionales de concertación. El multilateralismo, que es la concertación de países, tener en cuenta a todas nuestras naciones en la diversidad del globo terráqueo, para tomar decisiones y para vivir en el único planeta que tenemos, para vivir en la única nave, como diría aquel periodista venezolano, le ha dado la espalda completamente. La salida de los acuerdos de derechos humanos, de salud, de educación, de patrimonio, no le hace falta. Sencillamente, como acaba de decir, él es un rey y está gobernando como un rey. Adicionalmente, ni siquiera recurrió al Congreso de Estados Unidos para tomar la decisión de Venezuela. Ahora, dubitativamente, el Congreso dice, pero bueno, ¿para qué existe el Poder Legislativo? Y está tratando de cabildear. Es un precedente sencillamente. Porque él ha dicho, no, yo no estoy haciendo una intervención militar como hizo George Bush en Irak o en Afganistán. Esto fue, entonces viene el maquillaje de las acciones. Y sale Marco Rubio diciendo que fue una colaboración entre el ejército estadounidense, las Fuerzas Armadas estadounidenses y la justicia para llevar a Estados Unidos a un acusado, a una persona que había que enjuiciar por narcoterrorismo. Se cae la narrativa adicionalmente contra Nicolás Maduro cuando acaba de decir el Departamento de Justicia que no, que el cártel de los soles no existe, que no hay argumento para decir que existe. Que esto sencillamente era algo del vocabulario popular que, bueno, de casualidad llegó a la política. Sin embargo, ahí volvemos a la comunicación política. Después de 4 meses, 5 meses, 6 meses, un año diciendo que Nicolás Maduro es el jefe de un cártel de la droga, que Venezuela es un narcopaís, que allí se hace narcoterrorismo, después de haber puesto en una normativa de control y cumplimiento de la ley, que el cártel de los soles es una narcoorganización y que Nicolás Maduro está al frente de eso. Una verdad 1000 veces dicha, principio goebbeliano, se convierte en verdad. O llevado al siglo XXI, no tiene que ser verdad, solo tiene que ser creíble. Y lo han hecho creíble durante todos estos meses, repitiendo una y otra vez que Nicolás Maduro, el presidente legítimo de Venezuela, que ahora es un hombre secuestrado, es un narcoterrorista. Y que por Venezuela, a través de Venezuela llega la droga a Estados Unidos. Obviamente, de nuevo, se le da la espalda a la verdad. Apenas el 5% de la droga que llega a Estados Unidos circula por el Caribe, ni siquiera por Venezuela. Se deja de lado la verdad, que significa que Venezuela derribó 40 aeronaves durante 2025 sospechosas de terrorismo o vinculadas al narcotráfico, que trataron de penetrar el espacio aéreo venezolano e incurrieron por ahí. Se deja de lado que la incursión militar en el Caribe se focalizó en esta región y no en el Pacífico, por donde sí circula el 95% de la droga que va hacia Estados Unidos. Yo creo que hay muchos elementos. La cuestión es a quién le hablamos, a quién se lo decimos y quién cree la verdad. En la comunicación hoy todo el mundo está encapsulado en una burbuja. El gobierno de Estados Unidos, a través de mentiras sistemáticamente dichas, ha inoculado narrativas anti-venezolanas, anti-latinoamericanas, anti-cubanas, por todos lados. Y hoy hay una gran, después de esto sucedió en Venezuela, estamos ante una guerra de información. Desde Estados Unidos se dice una cosa, usted lo comprueba en la realidad que es mentira. Se dijo el primer día que había muerto el capitán Escalona, uno de los ejemplos.
edecán de Chávez y de Nicolás Maduro. ¿Y qué vimos? Que era mentira. Al día siguiente vienen otras falsas noticias que también nos han ido llegando por todos lados. O sea, estamos en una guerra de percepciones. Todo el tiempo se está luchando por la verdad o por posicionar una mentira con tal de ganar en el desarrollo de la narrativa. Mira, lo que estamos viendo es el desespero de los teóricos de la política hablan de imperio en decadencia, pero no significa que sea un imperio que se va a extinguir en el futuro próximo. Pero lo que estamos viendo es un gobierno desesperado, no solamente por tapar su crisis interna, sino aparentemente por dejar un legado o una impronta para nuevos gobiernos. Apenas ha pasado un año de la toma de posición de Donald Trump. Y algunas personas me decían estos días, parece una eternidad. Parece que ya este fue todo el mandato de Donald Trump. Es que ha pasado tanto en un año, y si no pensemos, la consecución de todo lo que está pasando en Gaza y en los territorios palestinos ocupados, la situación en Irán, otra agresión más, el intento de diálogo entre Ucrania y Rusia con Donald Trump mediando, pero que ha sido tan laxo que ni siquiera hay el acercamiento cuando todos pensábamos que ya estaba ahí, el acuerdo tampoco llega porque suceden nuevas cosas. Y cuando vamos y giramos hacia la región latinoamericana y caribeña, es un gobierno que está dejando un precedente. Y lo acaba de decir también el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Vamos a utilizar nuestro poderío militar, y esto no lo dice por gusto, lo está diciendo en consonancia con un documento que acaba también el gobierno de Estados Unidos de lanzar, que es su estrategia de seguridad nacional, en el que dice muy claro, cuando los objetivos estratégicos de Estados Unidos se vean amenazados en la región, vamos a intervenir militarmente, vamos a utilizar nuestra fuerza militar para intervenir. Otro dato adicional, bueno, el asesor de seguridad nacional dice, bueno, esto es en consonancia con la estrategia de seguridad nacional, y termina diciendo, y no vamos a pedir disculpas. O sea, como si ya no fuera suficiente que están interviniendo militarmente en la región, lo dice bien claro, no vamos a pedir disculpas. Y yo decía hace algunos días, ¿tendremos nosotros que pedir perdón? Yo creo que esa es la gran pregunta, pero la respuesta está muy clara. Si ellos no van a pedir disculpas, nosotros no vamos a pedir perdón por existir, por estar en la región, por tener un proceso político o procesos políticos contrahegemónicos y que sean contrapeso de ese gran peso que tiene Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico. Estados Unidos, sobre todo desde el gobierno de Donald Trump, ha buscado, además de distraer, ha buscado un posicionamiento adicional. Ya sabíamos que Donald Trump es un hombre misógino, que representa los valores de discriminación que están bien metidos en una parte de esa población. Ahora mismo recordamos los 5 años del asalto al Capitolio. Y el asalto al Capitolio es que estamos viviendo un momento contemporáneo de tanta desmemoria o de tanta sobreabundancia de información que muchas veces los hitos históricos, como el asalto al Capitolio, lo olvidamos. Ese es un hito que hay que revisitar a la vuelta de 5 años, porque lo que pasó allí, que fueron los famosos whites, blancos, anglosajones, con una cultura religiosa y conservadora importante, en el poder representados por Donald Trump y su camarilla, están haciendo todo para que Estados Unidos vuelva a ser, o vaya a ser, o ya nunca más deje de ser un país conservador, y más que conservador, altamente conservador o ultraconservador. Esto pareciera una locura, pero lo estamos viendo en la práctica. Cuando Trump tiene la desfachatez de hablar de los venezolanos y decir que feos son, y le ríen la gracia. O sea, es una forma de discriminación. La burla es una forma de afrenta, de discriminación, de decir que no somos nada, que no somos nada. Y lo hace con un desparpajo tan grande
como el del asesor de seguridad nacional cuando dice que no va a pedir perdón por lo que están haciendo en Latinoamérica y el Caribe. Nuestra región también ha habido, yo creo que es también el caldo de cultivo por el que el ataque de Estados Unidos a Venezuela también no surte ese efecto en la región, porque estamos viendo cómo los gobiernos progresistas han sido desplazados. Argentina, Milei en el poder. Chile va ahora a un gobierno abiertamente de derecha, donde su expresión política en su momento fue un adorador de la dictadura de Pinochet. Bolivia, otro caso. Ecuador, ¿qué más vamos a decir? Y ahí paro de contar. O sea, todavía hay una resistencia en la región, pero una resistencia en la región que ha sido impactada con el golpe que se ha asestado en Venezuela. No ha sido